a los hidrocarburos, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, nos vamos a hacer un tema un poquito quizás más terrenal. Lo es un tema más terrenal, ¿sí? Que tiene que ver con la inseguridad en la República Argentina, que estábamos comentando hace un ratito nada más con Luis. Este auge de la inseguridad y puntualmente el crecimiento de los crímenes narcos, el avance narco en la República Argentina. Y para eso, Luis, ya lo tenemos y lo veo ahí conectado en la previa a nuestro especialista, a nuestro entrevistado también para hablar de esto. Vamos a charlar con Ricardo Ferrer Picado, él es analista de seguridad estratégica del Center for Secure Free Society y el tema es narcos en la Argentina, un tema que por supuesto es recurrente, que está en la agenda y de la cual hemos hablado muchas veces aquí en el Interactivo, pero estamos viendo o quizás estamos conociendo como un repunte, ¿no?, de la violencia en lugares donde hay mucha presencia narco. ¿Cómo hacemos para combatirlo? Bueno, de todo esto vamos a charlar con Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Luis y Fernando, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda el equipo del Interactivo? Muchas gracias por el llamado. Bueno, un placer Gracias, volver a Ricardo. charlar nuevamente con vos. Narcos en la Argentina. Recién estaba viendo una respuesta, no me quiero meter en la parte política, pero del ministro de Seguridad de la Nación contestándole al gobernador de Santa Fe, donde está aparentemente el mayor problema narco en la Argentina. Esa es su provincia, usted hágase cargo, resuélvalo con su policía ante el pedido de la presencia de fuerzas federales. Sí va a ser difícil combatir a los narcos en la Argentina, ¿no? Muy difícil. Bueno, es muy difícil porque el problema narco es un problema nacional, no es un problema de jurisdicción provincial y muchísimo menos de jurisdicción local. Y librarlo a eso significa saber que va a empeorar. Lo que hoy sucede en Rosario es una consecuencia de muchos años y poco sorprende, lamentablemente, a los que seguimos el tema, porque sabemos que no se puede mitigar, a lo sumo se puede aportar información y complementar lo que hace el gobierno nacional, pero hoy en Santa Fe y en particularmente en la ciudad de Rosario, donde confluye la hidrovía y las rutas terrestres que por donde proviene el narcotráfico de Bolivia, es que podemos darnos cuenta de que no hay capacidad suficiente en la estructura de seguridad pública de Santa Fe, mucho menos la rosarina, para poder dar respuesta. En todo caso, pueden llegar a coordinar una respuesta, pero la respuesta tiene que venir en forma del gobierno federal, puesto que tampoco lo que pasa en Rosario, la droga se produce en Rosario, sino que viene desde las fronteras. Hay un fallo que viene en las fronteras, que transcurre por otras provincias, donde hay aguantaderos de enfriamiento del narco, donde se lava ese dinero que se produce, y simplemente lo que hay en Rosario es un enfrentamiento entre bandas de narcomenudeo por liberar y monopolizar y controlar territorios. Y yo te quería preguntar justamente sobre eso, que tiene que ver con los enfrentamientos, con el auge de los crímenes. ¿Cuál es el sello narco? O sea, ¿cómo se distingue, viste, los crímenes, la violencia, de un robo agravado, un crimen que vaya por ese lado y algo que tiene que ver con un sello narco, Ricardo? Mirá, suelen ser, en Argentina no hay una situación de que hay bandas que matan de una manera o que dejan simplemente lo que se vislumbra hasta el momento como patrón es: vos me matás uno, yo te devuelvo y te mato dos, porque yo mando. Ahora, había códigos hasta hace muy poco donde no se mataban novias, donde no se mataban mujeres, donde no se mataban menores o familiares, y se mataban entre activos de cada una de las bandas. Parecería haberse roto, lo que es grave. Y el número de muertes de homicidios dolosos en Rosario ya supera el de regiones como Medellín o de Centroamérica, del Triángulo Norte, entre Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿no es cierto? Eso podemos decir que estamos viviendo según cómo caracteriza, según las cifras, la Organización Mundial de la Salud, la OMC, la situación de seguridad y muerte de homicidios dolosos, que ya casi llega a 26 cada 100.000 y quintuplica la baja en Argentina, que es de alrededor de 5,2, que es una muy buena cifra, en un número pandémico y de una situación
bastante alarmante a nivel mundial, que nuestro miedo es que eso se extienda a otros lugares de Argentina. Claro, yo por ahí te quería preguntar, Ricardo, justamente porque ahora las cámaras y nuestros ojos están puestos en Rosario. Me llama mucho la atención de que no se hable tanto de lo que pasa en el conurbano bonaerense, que supongo que allí la guerra narco debe ser bastante complicada. Pero ¿qué otros lugares calientes ves en el país, aparte de estos dos? En Argentina hay bastantes lugares calientes, pero son núcleos determinables. Lo acabas de nombrar, es el conurbano, es el Gran Córdoba, es las zonas de frontera, en triple frontera, las zonas, la frontera con Bolivia, la frontera con Paraguay no es tan dura, pero sin embargo tiene cifras que duplican la media nacional. Y lo que sería la gran metrópoli entre Rosario y Mar del Plata, ahí tenemos, que incluye el conurbano y diferentes zonas donde hay robos de avionetas para distribución. Ahí es donde vemos el verdadero núcleo del problema. En lo que podemos lamentablemente agregarle a este combo, en el que inclusive el ministro Fernández, yo no es por hablar de política, porque este es un tema técnico, es un tema técnico que tiene que tener la decisión política para resolverse. Ahora, no es una cuestión de quién es más pícaro, quién es más rápido, quién tiene más velocidad para responder un tuit. Porque claramente el gobierno de la provincia de Santa Fe está pidiendo auxilio porque no puede hacerse cargo de este problema, y el gobierno nacional no puede responder, estamos ya mandando gente, porque claramente lo que mandaron no fue suficiente, o fue muy mal medido, o no hay inteligencia criminal suficiente detrás. Y el problema que podemos destacar es que estamos viendo los resultados de la disolución de la inteligencia penitenciaria. Porque vos podés mandar a un capo narco de narcomenudeo de Rosario a un penal en Tierra del Fuego, y aún si le mejorás la conectividad, y con una buena conectividad va a seguir manejando a través de diferentes soldados y de quien sea la situación, porque sabe que tarde o temprano va a salir, porque tiene la certeza de que lo agarraron, pero también tiene la tranquilidad de que tiene gente operando y que su industria sigue funcionando. Esto hay que evaluar la economía del crimen. Sí, la economía del crimen tiene dos pilares: si te agarran y la severidad de las penas. Y si te agarran, no significa que sea definitivo que estar encarcelado. Con lo cual, Argentina tiene que tener inteligencia penitenciaria y tiene que tener establecimientos. Lo hemos visto en series como El Marginal, por ejemplo, que cómo seguían operando dentro de la ficción desde adentro del penal, cómo era el tema de los beneficios, los mandados afuera, un poco el código que vos marcás, que es si te agarran, ¿no? Claro. Además, no quiero hablar de temas puntuales de Rosario, porque esto se da en todo el país, pero Rosario es la muestra. Así como, y hoy es la muestra de lo malo, y puede ser la muestra de cómo se combate y cómo se puede prevenir. Porque el delito no es como la muerte inevitable. Y acá hay una economía del crimen que genera estímulos para permanentemente poder accionar. Imagínense que hace 2 días, mientras el intendente Hapkin de Rosario hablaba, pasó una bicicleta y valió un cajero automático en un banco, y no lo detuvieron. Eso indica la capacidad que hay en Rosario de criminalidad. Claro, reina la impunidad. Sí, incluso conocemos testimonios de que la policía no enfrenta directamente estas situaciones. O sea, se guardan las comisarías porque no tienen los elementos para poder enfrentarlos. Claro. Imagínense policías mal pagos que ponen la vida, y que cuando llegan a la casa saben quiénes son y les pueden generar problemas a su propia familia. Claramente no pueden actuar. Tienen que ir agentes nacionales de otras provincias que no tengan vinculación familiar para ser vulnerables de ese distrito, que sean intercambiables, porque hoy también el gobierno nacional habla de que manda gente, pero está mandando el 30% de lo que manda a Córdoba, por ejemplo. Claro. A una ciudad que, es la más caliente de Argentina. Claro, que el conflicto es una suerte de muestra y ejemplar para lo que es el resto del país. Bueno, da a pensar, ahora, ¿no? ¿Qué pasa si este conflicto se extiende? ¿Por qué no se va a extender al conurbano? La pregunta es, ¿por qué no se va a extender al conurbano? Que después de la pandemia hay mucho más consumo de este tipo de sustancias, y va a haber muchas más bandas. Bueno, tenemos el caso Naila en Capital Federal.
la 1114, ni siquiera es en el conurbano, es el propio que está a cargo de fuerzas federales, que es producto del enfrentamiento entre dos clanes. Y cuando se muere alguien, ustedes saben que la perspectiva indica que el paso siguiente es la venganza. Claro. Y por lo que bien estabas marcando vos, que tiene que ver con conocer un poco este diccionario de códigos narcos, incluye como vengarte por el doble, una cosa así. Entonces hay una escalada de violencia que se vuelve trepidante, es una locura total. Vos me lastimaste un dedo, yo te lastimo la mano entera. Entonces, claro. Y se genera una espiral que no se termina más. Por eso es que la muerte en Rosario, afortunadamente, es por enfrentamiento y víctimas que quedan atrapadas como rehenes en el medio. Porque paradójicamente hay lugares de Rosario donde reina muy buena seguridad. Ahora, también hay muchos lugares donde está el Estado retirado de estos centros, y los que mandan son los que tienen el monopolio territorial. ¿Y qué sucede? A través de la extorsión dan protección. Y ojo, que no significa que en un lugar donde haya tranquilidad tampoco deja de haber narcos. Capaz que significa que hay un solo dueño. Claro. Hay que recordar, Ricardo, recordémosles a la gente que nos está mirando, que se van a cumplir ahora, dentro de pocos meses, 10 años de que le balearon la casa a Bonfatti. Pareciera que nunca pasó eso, ¿no? De ex gobernador de Santa Fe, le balearon la casa a un gobernador hace 10 años. En ejercicio. Y fíjate vos que también hay elementos que en San Lorenzo y en otros lugares cercanos a Rosario se han encontrado brasileros, miembros del PCC, calcinados, muertos, con lo cual vemos la conexión internacional del crimen en Rosario, de estos cárteles. Y esta expansión, que Rosario tiene como un punto estratégico en lo que es la hidrovía y, como les decía, las rutas terrestres que vienen de Bolivia, que tienen puntos de encuentro entre la ciudad de Frontera y San Francisco de Córdoba, pero que todo esto tiende a extenderse y de no manejarse en Rosario se va a transformar en un paradigma de la inseguridad y de la carencia de posibilidad de respuestas del propio Estado. Que el que tiene que dar respuestas es el Estado Nacional. Y te diría más, en coordinación y cooperación internacional, porque, como les decía, no es un problema local, es un problema de que viene de otros países, y eso se tiene que coordinar. No es que hoy pongo un paredón a lo Trump en una frontera. No, vos tenés que coordinar con Bolivia o con Perú o con Brasil o Paraguay, por dónde van. Tiene que haber cooperación en materia de inteligencia criminal, cooperación en materia de inteligencia estratégica, porque estos dineros también después generan fortalezas, generan remesas, negocios a partir de lavado. Eso genera después infiltraciones para que sean protegidos por diferentes técnicos estatales, hasta políticos, hasta instalaciones de bancos. Claro. Ricardo, yo quería transmitirte la pregunta de una de nuestras espectadoras, a ver qué pensás vos al respecto. ¿Será que tienen que intervenir la provincia de Santa Fe, Rosario, bueno, todo, aclara? ¿Es entonces, te pregunto esto, es la intervención total, es una solución o no? Mirá, la intervención no es una solución si no tenés la herramienta, y es generar un antecedente que si no genera una respuesta va a ser fatídico. Lo que me parece que sí es importante es brindar todos los esfuerzos estatales para poner los remedios en el combate y todas las herramientas para que una vez que el Estado Nacional salga a la cancha se sienta la diferencia, y la diferencia se tiene que sentir pasando por arriba a estos tipos. ¿Cómo? Claro. Tenés que tener, una vez que lo detenés, tenés que tener una cárcel. Una vez que tenés la cárcel, no es cualquier cárcel, porque si vos lo detenés y lo ponés en una comisaría de barrio, los tipos lo único que le haces es pagarle protección privada. Porque van a seguir operando. Van a seguir operando desde adentro, claro. Van a operar, donde estén verdaderamente aislados, donde puedan estar controlados, y neutralizados como actores. En definitiva, el Estado Nacional sí tiene que actuar. Y te diría más, tiene que actuar y convocar un comando unificado y buscar la asistencia de medios de las Fuerzas Armadas.
Lo dijo Bullrich Bien. hace unos días y eso figura en la Ley de Seguridad Interior, entre los artículos 27 a 32, que cuando una situación amenaza la soberanía y la seguridad interior, como es este caso, está previsto la ley y se tiene que actuar. Y no es sacar a los tanques a la calle, es simplemente utilizar los radares, utilizar las comunicaciones, utilizar, por ejemplo, que el chofer el conductor del móvil policial no necesariamente tiene que ser un policía, no necesariamente tiene que tener portación de armas, pero sí tiene que ser un profesional y manejar eso. ¿Y por qué no puede ser un militar? A los efectos de trabajar en zonas complicadas, para entrar a las villas, por ejemplo, o zonas donde está el dominio narco. Ahora, vos no podés librar a un policía que entre ahí sin ningún apoyo de una infantería de la propia Policía Federal, que tiene que tener y recibir capacitaciones de las Fuerzas Armadas, sin lugar a dudas, porque no es el lugar natural para trabajar de una policía ese. Claro. Claro. Ricardo, seguramente vamos a volver a contactarte para charlar sobre este tema porque lamentablemente no creo que vaya a ser una solución a corto plazo que vaya a haber sobre este tema. Claro que no, pero es solucionable. Hay que trabajar mucho sobre los bienes que lavan, porque si vos le lográs neutralizar los bienes que logran y los recursos que juntan, es probable que los compliques. Y bueno, y ahí no tiene mucha explicación, pero el Estado tiene muchísimas más herramientas. Gracias, Ricardo. Un saludo grande. Hasta luego, gracias y a disposición. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Ahí lo teníamos a Ricardo Ferrer Picado. Bueno, varias veces lo hemos contactado para hablar sobre estos temas. Acaba de hablar, o está hablando en realidad, Alberto Fernández, nuestro presidente de